¿Cuántas veces hemos visto una idea brillante, un plan de negocios que parece perfecto, pero que al final simplemente no funciona como se esperaba? Bueno, justo en esa brecha, en esa distancia entre el plan y la realidad, es donde vive uno de los conceptos más importantes en la gestión de proyectos: el riesgo. Hoy vamos a desmenuzar este concepto para transformarlo en una verdadera herramienta. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Todos hemos pasado por ahí. Un proyecto arranca con un optimismo increíble, con unas proyecciones excelentes, pero en el camino algo se tuerce. ¿Y qué es ese algo? Pues la respuesta no es una sola cosa, sino un montón de incertidumbres que se van sumando. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Por un lado tenemos el plan ideal, ¿cierto? Con esos indicadores financieros como el BAN y la TIR que se ven espectaculares en el papel. Todo parece que va a fluir sin problemas. Pero, por otro lado está la realidad, que suele ser bastante más desordenada. Costos que se disparan de la nada, una demanda que no se parece a lo que proyectamos y un montón de signos de interrogación. Y aquí está el punto clave. Esos números del principio, por muy bonitos que sean, son solo estimaciones. Están construidos sobre suposiciones. Entonces, para poder navegar esa realidad tan caótica, lo primero es entender qué es de verdad el riesgo. Y no se trata nada más de pensar que van a pasar cosas malas. Es un concepto mucho más de fondo y que, si lo entendemos bien, se puede manejar. La definición formal que sacamos del material de origen nos da la palabra clave variabilidad. El riesgo es esa diferencia que puede existir entre lo que planeamos y lo que de verdad termina pasando. Es la probabilidad de que algo ocurra, bueno o malo, y altere el rumbo del proyecto. Claro que, por lo general, nos enfocamos en manejar los impactos negativos. Y para poder gestionar esa variabilidad necesitamos una forma de organizarla. El enfoque que vamos a revisar hoy nos presenta 6 tipos de riesgo. Pensemos en esto como una caja de herramientas. Son 6 lentes diferentes para poder mirar cualquier proyecto y encontrar sus puntos débiles antes de que se conviertan en un verdadero problema. El primero de ellos le pega directamente al bolsillo del proyecto: el riesgo de mercado. Este tiene que ver con todo lo que sucede allá afuera y que puede impactar los ingresos que esperamos tener. Ahora, lo interesante de esto es cómo lo podemos bajar a la realidad. El riesgo de mercado es la chance de que nuestras suposiciones sobre los clientes, sobre los precios que van a pagar o sobre la competencia, pues simplemente estén mal. El ejemplo de la cafetería es clarísimo. Si proyectamos 1000 clientes y al final solo llegan 600, el golpe a la rentabilidad es directo y, la verdad, demoledor. Muy bien, si el riesgo de mercado nos hace mirar hacia afuera, esta segunda cara del riesgo nos obliga a ver hacia adentro, al corazón, a cómo funciona el proyecto en su día a día. Estamos hablando del riesgo operativo. Aquí, de lo que hablamos es de que las cosas no funcionen como se supone que deberían. Una máquina que se descompone, un proceso de logística que falla, este tipo de problemas no solo hace que suban los costos de operación, sino que también pueden afectar la calidad del producto o del servicio que ofrecemos. Es, digamos, el engranaje interno del proyecto. La tercera cara del riesgo nos lleva a la sangre del proyecto, su financiamiento. Y ojo, no se trata solo de si se tiene el dinero o no, sino de las condiciones en las que se consiguió ese dinero. Este es un punto clave. Imaginen un proyecto que se financia con un crédito en dólares, pero sus ingresos los recibe en moneda local. Si esa moneda se devalúa, la deuda en dólares de repente se vuelve muchísimo más cara de pagar. Pasa lo mismo si hay un alza inesperada en las tasas de interés. Esto le pega directamente a la estructura de costos. La cuarta fuente de riesgo viene de afuera, pero no es del mercado. Viene de las reglas del juego que ponen los gobiernos y todas las regulaciones. De repente, ¡pum!, sale una nueva ley ambiental que obliga a hacer inversiones carísimas que no estaban en ningún presupuesto. ¿O qué tal esto? Un permiso clave se demora meses en salir y eso paraliza toda la construcción. Este tipo de riesgo puede cambiar por completo si un proyecto es viable o no, y lo puede hacer de un día para otro. El quinto riesgo es cada vez más y más importante en el mundo en que vivimos. Un proyecto puede ser una maravilla técnica y súper viable en lo financiero, pero si no tiene la aceptación de la gente, de la sociedad, puede fracasar rotundamente. Esto es fundamental hoy en día. Un proyecto de infraestructura puede ser detenido por las protestas de los vecinos. Un proyecto de energía puede encontrarse con una oposición fuertísima de comunidades locales por el impacto que va a tener en su ambiente o en su forma de vida. Perder lo que llaman la licencia social para operar puede ser tan mortal para un proyecto como quedarse sin dinero. Y llegamos a la sexta y última cara del riesgo, que se enfoca en las herramientas, en la tecnología de la que depende un proyecto para poder funcionar.
Y esto nos muestra brillantemente las dos caras de la misma moneda. Por un lado está el riesgo de apostar por una tecnología súper nueva que al final el mercado no adopta. Y por el otro está el riesgo de usar una tecnología que se queda vieja demasiado rápido, lo que obliga a volver a invertir mucho antes de lo que se había planeado. Las dos situaciones son una amenaza para la eficiencia y para la vida del proyecto. Ok, ya tenemos la caja de herramientas con las 6 caras del riesgo. Pero claro, identificar los riesgos es apenas la mitad del camino. La verdadera magia está en pasar de saber que existen a hacer algo al respecto. ¿Cómo se maneja activamente toda esta incertidumbre? El proceso es bastante sistemático. Primero, se usan estas 6 categorías para identificar todo lo que podría salir mal. Después, se evalúa qué tan probable es que pase cada cosa y sobre todo cuánto costaría si pasa. Con esa información ya se pueden diseñar planes para mitigarlos. Y al final, el paso más importante, se mete todo este análisis en las proyecciones financieras para tener una visión muchísimo más apegada a la realidad. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. Gestionar el riesgo no es ser pesimista, para nada. Al contrario, es una estrategia para construir proyectos que sean más fuertes, más resilientes. Es, en pocas palabras, convertir el manejo de la incertidumbre en una verdadera ventaja competitiva. Esta cita del material de origen lo resume todo de una forma perfecta. Evaluar un proyecto es mucho más que llenar una hoja de cálculo. Se trata de entender ese mundo complejo de las probabilidades y prepararse para lo que venga. Un proyecto que reconoce y gestiona su incertidumbre es un proyecto que tiene muchas más chances de tener éxito. Y para cerrar, nos queda una reflexión final. Al usar estas 6 caras del riesgo, como si fueran una guía, siempre va a surgir la pregunta, ¿qué posible amenaza se nos ha pasado por alto en este plan? Y créanme, identificarla a tiempo, bueno, eso es lo que suele hacer toda la diferencia entre el éxito y el fracaso.